tenemos ese deseo en nuestros corazones de vivir por Cristo, de andar como Cristo lo demanda, y es necesario también escuchar el mensaje de la palabra del Señor, a través del cual Él nos dice de qué manera vivir, hermanos. El tiempo ha avanzado muy pronto, pero no nos podemos ir sin escuchar la palabra del Señor. Por eso, así como están en pie, hermanos, les invito a que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28:13. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Damos lectura, y después de dar lectura le invito a nuestro hermano Luis, siervo de Dios, que sea el quien nos dirija en una oración por este momento. Si ya tienen esta parte escritural, podemos dar un gloria a Dios, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oramos con nuestro hermano, con la ayuda del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, Señor, Padre, pidiendo de tu gracia, de tu misericordia, Padre, para cada uno de los que estamos aquí, que tú abras nuestro entendimiento, eterno Dios, que tu palabra, Señor, venga, Padre, a darnos luz, Señor, en esas áreas, Padre, de nuestra vida, Señor, que tú sabes hace falta, Padre eterno. Que cada uno, Señor, de los que estamos aquí podamos recibirla como debe de ser, eterno Dios. En tus manos, Señor, cada vida, cada corazón, eterno Padre. Habla tú, Señor, habla tú, eterno Dios, a cada vida, eterno Padre. Así también está la vida de tu hija delante de ti. Señor, tú ya has obrado en ella, tú le has dado el mensaje. Sé tú en ella, Padre, que pueda transmitir fielmente el mensaje el cual tú le has dado, eterno Dios. Y Padre, todos, Señor, estamos aquí, Señor, para escuchar atentos a tu palabra, y te damos muchas gracias cuando sé que así lo has de hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Y cuando un delincuente confiesa su crimen, puede reducir su pena o puede alcanzar diferentes beneficios jurídicos que lo pueden llegar a proteger. Pero si persiste en su inocencia a pesar de ser culpable, el castigo puede ser fatal e incluso la muerte. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Si nos reconocemos delante de Dios, podemos alcanzar la salvación. Por eso el tema que hoy nos ocupa es el resultado de encubrir o confesar nuestro pecado. Y acabamos de dar lectura a Proverbios 28:13, que nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El libro de los Proverbios se escribió más o menos entre el año 1015 y 975 antes de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que se llevó a cabo, durante el gobierno de Salomón, y precisamente el Espíritu Santo inspiró a Salomón para escribirlo, así como algunos otros escritores como Agur. El propósito de este libro es enseñarle a las personas cómo adquirir sabiduría y disciplina, cómo llevar una vida prudente y cómo hacer lo que es correcto. Nos enseña sobre llevar una vida moralmente correcta. ¿Quién era el destinatario de este libro? Pues el pueblo de Israel en ese momento, pero ahora la iglesia también podemos disfrutar de estas enseñanzas. Y este libro posee diferentes características, como una de ellas es que esté escrito en diferentes formas literarias: poemas, parábolas, preguntas directas, versos, y en todas ellas podemos ver cómo el Señor sigue hablando a los corazones de su iglesia. Alabado sea nuestro Dios. La palabra proverbio se deriva de una palabra hebrea que significa administrar o gobernar, y precisamente estos dichos de los proverbios nos ofrecen dirección para gobernar, para administrar nuestra vida. El versículo que dimos lectura nos habla de que algo en nosotros se niega a admitir que estamos equivocados. Debemos admitir nuestro error y cambiar la manera de ser. El primer paso hacia el perdón genuino
es el reconocimiento de nuestra condición. Recordamos que nuestro tema es el resultado de encubrir o confesar nuestro pecado. Por eso hoy vamos a aprenderlo a través de dos personajes que la palabra de Dios nos narra. El primero de ellos es como Saúl. Así como están sentados, hermanos, vamos a dar lectura al primer libro de Samuel 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Con la ayuda de Dios, alabado sea nuestro Dios. Primer libro de Samuel 15, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Damos lectura todos unidos. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiré en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Bueno, podemos ver cómo desde el primer versículo el Señor le recuerda a Saúl cómo él ha sido escogido por Dios, porque dice: y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel, y le dice: oye pues la voz de las palabras de Jehová. Le hace reconocer a Saúl que si ocupa un lugar importante dentro del pueblo de Dios, no es por sí mismo, sino porque Dios lo eligió para ser el primer rey que gobernara ese pueblo, y le da una instrucción, le dice: oye pues la voz de las palabras de Jehová. Y así pasa con la iglesia hoy en día, hermanos. Si estamos aquí, no es por nosotros, es por la gracia de Cristo nuestro Salvador. Y seguimos teniendo esa instrucción de estar atentos a la voz de Jehová. Y tal vez alguno diga: bueno, pero yo no he escuchado que Dios me hable directamente, pero tenemos su palabra, la bendita palabra del Señor. Y bueno, ahí nos sigue hablando. El versículo 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdame de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía a Egipto. Dios tiene presente todas las cosas y sabía cómo vivía el pueblo de Israel y lo que había acontecido con ellos, cómo el pueblo de los amalecitas se habían opuesto contra ellos, y por eso le da una ordenanza a Saúl. En el versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec, y destruirás en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Y una orden de Dios se hizo para obedecerse, hermanos. Cuánto más, ¿verdad? Ese hombre como Saúl, que estaba al frente del pueblo, tenía que dar ejemplo. Él tenía que seguir fielmente las instrucciones de Dios. Y bueno, tal vez nos lleguemos a preguntar por qué el Señor ordenó esta situación en el pueblo de los amalecitas. El Señor conoce todas las cosas. El pueblo de los amalecitas eran totalmente guerrilleros. Su ocupación era atacar a otros pueblos, apoderarse de sus bienes y llevarse cautivos a los sobrevivientes. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, los primeros en atacar fueron precisamente los amalecitas, y luego atacaban constantemente su campamento cada que tenían una oportunidad. Dios sabía que mientras los amalecitas estuvieran ahí, no habría paz en el pueblo de Israel. Por eso el Señor dio esta ordenanza. Los amalecitas eran un pueblo idólatra, practicaba de una manera abierta la idolatría, tenía prácticas corruptas, y sabía que si permitía que los amalecitas siguieran conviviendo con el pueblo de Israel, podrían contaminar a su pueblo. Entonces, por eso fue necesario
esta ordenanza. La única forma de proteger el alma y el cuerpo de los judíos era destruyendo por completo a esa nación guerrera. Por eso podemos ver que en el versículo 3 le dice el Señor que destruyera todo, no debía de dejar nada. Vamos a dar lectura también, hermanos, ahí en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 9, primer libro de Samuel 15:9, todos juntos, así como están sentados. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Podemos ver cómo primero le da una instrucción y el Señor le da esta instrucción con un propósito. Y pues el pueblo de Dios tenía que ser obediente. Pero en el versículo 9 que acabamos de dar lectura, podemos ver cómo se hizo todo lo contrario. No se obedeció la palabra del Señor y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Cuál era el mandamiento del Señor? Que destruyeran a Agag y a todo lo que había en su pueblo. Pero el pueblo y Saúl perdonaron a Agag. Y no nada más eso, también lo mejor de su ganado, de las ovejas, de los gruesos, del mejor ganado, ¿verdad? Y a todo lo bueno, lo que ellos creyeron que era lo mejor, dijeron: esto no lo vamos a matar. No lo destruyeron, no lo quisieron destruir, dice la palabra del Señor, mas todo lo que era vil y flaco lo destruyeron. Todo lo que ellos consideraron que no era bueno, eso sí lo mataron. Pero lo que ellos veían mejor, decidieron conservarlo. Saúl y sus hombres desobedecieron completamente la palabra del Señor, desobedecieron el mandato que Dios les había dado. Y pues podemos ver, ¿verdad?, cómo también así es hoy en día. Tenemos la palabra de Dios, que es nuestra norma de fe y conducta, y nos dice cómo vivir, y aún así hacemos todo lo contrario. Hacemos todo lo que a Dios no le agrada. Y como dice aquí, ¿verdad?, algunas cosas que les parece bien, pues las hacen, y otras no. Y es una realidad de la iglesia, hermanos. Los israelitas conocían muy bien la ley de Dios y sabían que si algo tomaban de eso, era anatema, era maldición, y que pues los podría llevar a la muerte. Dios quería evitar la idolatría en Israel, pero la mayoría de las cosas que tomaron los israelitas del pueblo, que fueron a destruir de los amalecitas, precisamente eran ídolos, eran cosas que eran ya ofrecidas a sus ídolos, y despreciaron a Dios de una manera directa. El mandato era: destruyan todo, y ellos hicieron todo lo contrario. Obedecer lo que nos conviene y desobedecer lo que nosotros creemos que no nos conviene es total desobediencia a Dios. No podemos obedecer a medias, tenemos que obedecer por completo lo que el Señor nos manda. Puestos en pie, hermanos, vamos a dar lectura ahí también en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Vamos a dar lectura del versículo 10 al versículo 23. Es una lectura larga, pero vamos a hacerlo con la ayuda del Señor de manera antifonal, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor, primer libro de Samuel 15 del 10 al 23. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí él se ha levantado un trofeo, y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos.
Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y envióte Jehová en jornada y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros juntos, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. En el versículo 10 y 11 nos dice: y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl. Bueno, y aquí podemos ver, y algunos se toman de ahí para decir: bueno, es que Dios se arrepiente. No, hermanos, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, Él no cambia, pero Saúl ya había cambiado y entonces las circunstancias ya eran diferentes para él y había hecho algo. Dice: no ha cumplido mis palabras. En el versículo 12 podemos ver cómo Samuel va a ver a Saúl, pero el versículo 12 nos revela algo. Dice: Saúl ha venido al Carmel y he aquí que él se ha levantado un trofeo, es decir, él se levantó un altar. Se había dado la gloria de algo que no había hecho por sus propias fuerzas y podemos ver cómo ya había dejado de lado a Dios y confiaba en sí mismo. Y es muy triste, hermanos, ver cuando la iglesia no le da la gloria a Dios en todo lo que hay en su vida y empezamos a creer que todo lo que tenemos, hacemos es por nuestras propias fuerzas, nuestra autosuficiencia. Como les acabo de decir en el versículo 12, bueno, podemos ver cómo Saúl levanta un trofeo, ¿verdad? Un altar, un reconocimiento, dando lugar a sus propios hechos y no le daba la gloria a Dios. Aquí definitivamente la palabra de Dios nos muestra cómo el corazón de Saúl había cambiado y ya no era dirigido hacia Dios. Según Saúl había ganado la victoria sobre los amalecitas, pero podemos ver que era solamente una derrota. ¿Por qué? Porque espiritualmente no había obedecido lo que Dios le había mandado. Y aunque había acabado con una parte del pueblo que era su enemigo, no había obedecido la palabra del Señor. Del versículo 13 al 21 podemos ver cómo Saúl trata de esconder su pecado, pero el ruido de los animales lo delata. Dice el versículo 13: y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, como diciéndole: bueno, yo ya cumplí lo que el Señor me dijo. Y el versículo 14 le dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Recuerden que ellos habían tomado lo mejor de aquel pueblo y eran animales, ¿verdad? Y pues los animales no se quedan callados. ¿Se imaginan este momento donde Samuel está hablando con Saúl y Saúl le dice: ya cumplí el mandato que me diste? Y al fondo los animales lo revelan. Samuel le dice: bueno, y entonces, ¿qué es este bramido, verdad, que escucho? Pero entonces el versículo 15 dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo ya empezó a excusarse. Él como rey
podía decir, recuerden que Dios nos dijo que no tomemos nada, que acabemos con todo, pero Él lo permitió. Y entonces empieza a buscar una excusa. Dice, los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, y según él tenía un fin justificable. Dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Le estaba dando una justificación, ¿verdad? Sí, pues me mandaste a destruir todo, pero el pueblo, yo no, el pueblo decidió perdonar esto, pero es un buen propósito, vamos a sacrificar a Jehová. Pero el Señor no les había dado esa ordenanza. Él fue muy firme en decir, destruyan todo. El versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Muchas veces nosotros queremos excusarnos, ¿verdad?, cuando desobedecemos la palabra del Señor, y empezamos también a buscar pretextos, porque nosotros no somos los culpables. Tal persona me orilló a hacerlo, es que él me dijo, ella me dijo, y entonces pues yo lo tuve que hacer, pero es con un buen fin, es con un buen propósito. Yo sé que la palabra del Señor me dice que no lo haga así, pero yo creo que si lo hacemos de esta manera sería mejor. Hermanos, todo lo que el Señor nos dice es perfecto. La palabra del Señor nos dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Entonces, no pongamos en duda los mandatos de Dios, obedezcamos lo que Él nos dice. Y aquí nos dice algo que se debería de quedar grabado en nuestros corazones. Dice, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? ¿Qué es más agradable a Dios? Pues definitivamente la obediencia. El Señor en todo momento está diciéndole a su pueblo, aquí está mi palabra, es buena, obedécela. Y entonces dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. El Señor no se agrada en la rebeldía, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El resultado de encubrir o confesar nuestro pecado. Saúl decidió encubrir su pecado, y podemos ver el resultado en la última parte de este versículo. Él también te ha desechado para que no seas rey. Después de que Saúl fue escogido por Dios para que dirigiera aquella nación, a causa de su desobediencia, a causa de querer encubrir sus faltas, ¿qué fue lo que sucedió? Fue desechado por Dios. Y eso sucede en nuestra vida, hermanos, cuando queremos ocultar nuestro pecado. Todos en la iglesia ya se dieron cuenta de cómo vivimos, cómo andamos, pero nosotros estamos delante de Dios ocultando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Hay un resultado para esa acción. El encubrir el pecado trae un resultado, y aquí en Saúl fue desechado para que no sea rey. El resultado de encubrir o confesar nuestro pecado, dice, como Zaqueo. Vamos a dar lectura, hermanos, San Lucas 19 del 1 al 10. San Lucas 19 del 1 al 10. Alabado sea el nombre de Cristo. San Lucas 19 del 1 al 10. Si no es molesto, hermanos, puestos en pie, vamos a dar lectura todos juntos. San Lucas 19 del 1 al 10. Dice la bendita palabra del Señor así: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo,
el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El resultado de encubrir o confesar nuestro pecado. Pueden ocupar su lugar, hermanos, como Zaqueo. Bueno, pues el Imperio Romano necesitaba financiar, ¿verdad?, todo lo que él hacía, y una de las maneras como financiaba todo era imponer impuestos a los lugares que estaban bajo su potestad. Y bueno, los judíos eran uno de ellos. Tenían que pagar estos impuestos aunque no estuvieran de acuerdo. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, pues eran los cobradores de impuestos. Y en el versículo 2 podemos ver, dice: y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Es decir, era el que estaba al frente de todos los recaudadores de impuestos. Pero ¿qué creen, hermanos? Estas personas para los judíos eran despreciables. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma, porque se hacían ricos de una manera pues ilegal, ¿verdad?, cobrando impuestos tal vez de más, y pues robaban. Eran judíos que trabajaban para Roma y eran considerados traidores. Al considerar también en el versículo 7, ya me adelanté, en el versículo 3 dice: y procuraba ver a Jesús, ¿quién? Zaqueo, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era de pequeña estatura. Él había escuchado hablar de Jesús, y cuando iba a pasar por ahí, él procuraba acercarse corriendo. En el versículo 4 nos dice: se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5: y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Qué bendición, ¿verdad? A pesar de la condición en la que él vivía, el Señor Jesucristo lo miró. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Se ha llegado a pensar que esas murmuraciones eran porque precisamente él era un publicano, y la vida que él llevaba pues no era buena delante de Dios. Pero entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tantos. Él sabía cómo vivía, cómo había no obedecido lo que el Señor enseñaba en sus predicaciones, y sabía que cómo vivía él no era bueno delante de Dios. El Señor en ningún momento le dijo: Zaqueo, tienes que hacer esto o tienes que hacer el otro. Pero ya había escuchado la manera como Dios predicaba que había de conducirse, y entonces dice el versículo 8: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo en 4 tantos. Él conocía su pecado, pero a diferencia de Saúl, no lo encubrió, lo confesó y dijo que iba a tratar de remediar la situación. El versículo 9 dice: y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. El resultado de confesar su pecado, llegó la salvación a su vida,
a su casa, no se quedó callado con aquella forma de vivir, reconoció que estaba delante del Maestro y que esa forma en la que él vivía no era buena, no era agradable. El versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, y Él tiene misericordia de todo aquel que confiesa la condición en la que vive. Después del encuentro con Jesús, Zaqueo reconoció que debía de cambiar su manera de vivir. Y esta debe de ser la posición de cada uno de nosotros. Cada vez que escuchemos el mensaje de la palabra de Dios y que seamos redargüidos con el poder de esta palabra, no debemos endurecer nuestras vidas, debemos de confesar y reconocer la condición en la que vivimos. Alcanzó la misericordia de Dios y tuvo acceso a la salvación por medio de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Dios, hermanos. El resultado de encubrir o confesar nuestro pecado, Saúl decidió encubrir su pecado y su final fue terrible. Pero Zaqueo no tardó en darse cuenta de qué condición vivía, lo declaró y llegó a su vida la salvación a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús sigue perdonando a todo aquel que confiesa su pecado. El Señor sigue hablando a cada vida, a cada corazón. Si usted ya confesó su pecado y ya goza de esa salvación, ¿le gustaría pasar a darle gracias a Dios porque la salvación ha llegado a su vida? Pero tal vez el mensaje de Dios de hoy es para usted. Está tocando su vida y su corazón y le está redarguyendo diciendo: recuerda la manera en cómo vives, recuerda que ese pecado que estás encubriendo te va a llevar a la condenación. Hoy hay oportunidad para que venga a confesar su pecado a las plantas de Cristo. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Hay lugar aquí en el reclinatorio, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor por el mensaje que hoy hemos recibido. El pueblo de Dios debe de ser obediente a su palabra y la recompensa será la salvación en Cristo nuestro Salvador. Oramos. Padre celestial, en el nombre de Jesús ante ti nos allegamos, dándote gracias, Señor, porque tú sigues hablando a tu pueblo. Sin duda alguna, tu palabra nos hace ver la condición en la que vivimos, pero humanamente, Señor, endurecemos nuestro corazón. No, humanamente, Señor, ponemos pretextos, queremos justificar nuestros actos, pero Señor, tú conoces todas las cosas, conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, que podemos esconder delante de ti, que tú no conozcas. A través de tu palabra nos has enseñado que todo aquel que encubre su pecado tendrá un final terrible, pero también nos has enseñado que en Cristo Jesús hay salvación. Cristo Jesús sigue salvando y perdonando a todo aquel que confiesa sus faltas. Aquí está tu pueblo, Señor, tú conoces cuántos ya son salvos para gloria de tu nombre, pero también sabes cuántos de ellos han sido endurecidos. Te ruego en el nombre de Jesús que obres misericordia, redarguye nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos a conducirnos, Señor, fielmente en obediencia, Señor, sabiendo que tendremos como resultado la vida eterna. Solos no podemos, por eso te rogamos que a través de Cristo nuestro Salvador nos des esa ayuda que necesitamos. Gracias, Padre Celestial, por tu pueblo, por tu iglesia que el día de hoy se ha reunido en este santo lugar. Te ruego que en su momento el mensaje dé fruto, Señor, a todos aquellos que nos siguen a través de la transmisión. Señor, tu palabra es poderosa y aunque no esté
estén en este santo lugar, tú sí estás con ellos. Obra misericordia. Ha llegado el momento de salir, nuestro Señor. Te rogamos que mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para dar gracias y salir como cada uno tenga la libertad, y nos vemos el día de mañana, si Dios nos presta la vida, en el culto. Dios les bendiga.